Buenos días a todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Pentecostal y a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. La verdad es que para mí siempre es una alegría poder predicar la palabra del Señor. También quisiera agradecer, por supuesto, a todos los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, y no solo de nuestra iglesia, sino que de todas las partes que han estado orando por mi persona. Les doy gracias, soy un deudor, como digo, de la iglesia y de todos los hermanos que se han preocupado por mi salud, así que primeramente quiero darle gracias al Señor porque veo su mano de amor y su mano de misericordia con las vidas de cada uno de nosotros, no solo conmigo, sino que también con muchas otras personas que hemos estado orando, intercediendo por ella, y Dios ha respondido a nuestras peticiones. Así que quiero darle gracias al Señor, como digo, y a ustedes, a todos los auditores y a todos los hermanos de nuestra iglesia y de otra iglesia que se han preocupado y han orado. Sé que han estado orando por mí, estoy muy agradecido por eso. Pero hoy día quiero predicar también la palabra del Señor. Creo que siempre es bueno poder escuchar la palabra del Señor, sobre todo en estos tiempos donde estamos pasando tantas dificultades, donde estamos en estos momentos de pandemia, donde personas se están enfermando y contagiando. Es bueno poder escuchar la voz del Señor para saber qué nos tiene que decir, cómo son las pautas, cuáles son las pautas que debemos seguir, y eso lo vemos todo a través de la palabra del Señor y de escuchar la voz del Señor a través de nuestros hermanos y de nosotros que predicamos, y a través de leer la palabra del Señor podemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Hoy día estudiaremos, vamos a estar viendo un pasaje que está inserto en un libro muy extraordinario, un libro muy especial que ha sido ampliamente estudiado, ¿no es cierto?, que ha sido también foco de muchos debates entre muchos teólogos, sobre todo en las personas que más han estudiado la palabra del Señor, tienden a debatir sobre este libro y sobre los temas que este libro abarca. El libro de Romanos estoy hablando, que nos da, y que sin lugar a dudas es uno de los libros importantes dentro del Evangelio para entender la teología, para saber cuáles son las normas, cuáles son las leyes espirituales por las cuales los cristianos debemos regirnos. El libro también de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, consta de una carta que habla acerca de la iglesia, ¿no es cierto?, o cuáles son las doctrinas principales de la iglesia que deben tener esta iglesia, o la iglesia en este caso de Roma. Y también el libro es conocido como el libro de la Reforma porque los reformadores pusieron atención en lo que Pablo escribió en el libro de Romanos, y de ahí se basan muchas aplicaciones, ¿no es cierto?, teorías, y se habla acerca del libro de Romanos como el libro, como digo, de la Reforma, porque desde ahí se basan las principales ideas de la salvación por la fe, de la justificación del Señor Jesucristo, de que los seres humanos somos universalmente pecadores, y muchas doctrinas que hoy día se ven en la iglesia nacen de la Reforma, y la Reforma nace también en parte por lo que dice este libro y por lo que explica mejor este libro. Este libro nos habla también del, como digo, la justificación por la fe y de la universalidad de la culpa que tenemos todos los cristianos. Hoy día vamos a leer un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lo voy a leer de nuevo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Este texto yo sé que es muy conocido por la iglesia, por las personas que estudian la palabra del Señor. Los hermanos que ya tienen algunos años dentro del Evangelio han escuchado este pasaje. Muchos de los predicadores seguramente ya lo han predicado. Muchas personas que llevan tiempo en la iglesia
conocen el texto y el contexto de este pasaje, pero hoy día quisiéramos también poder explicar un poco más en lo posible lo que este texto o este versículo nos quiere decir y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, cómo podemos ver este texto en el contexto en donde se encuentra. Entonces, lo primero que dice entonces, ¿qué diremos a esto? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Qué diremos a esto? Y esto, en esta frase, esto dice que diremos a esto, puede estar apuntando a tres cosas diferentes. Puede estar apuntando a lo que Pablo nos dice desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 del versículo 27, que la salvación es por fe. Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a que la salvación es por fe? Pablo abarca y la salvación por fe, no por obra, justificación a través de los méritos de Jesucristo, es lo que salpica todo el libro, y todo el libro se basa en que nosotros somos salvos y justificados solamente por la fe en Jesucristo, obvio. Pero también esto puede significar lo que viene diciendo Pablo desde el versículo 1 del capítulo 8 del capítulo que leemos hasta el versículo 27, que se separa ya un poco más de lo que es la salvación por la fe y aborda lo que hoy conocimos como la condenación para los que creen en Jesús. Que no hay condenación para los que creen en Jesús. Eso dice Pablo desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 27. Entonces presenta un tipo de juzgado, ¿no es cierto?, en esos versículos, en donde el juez, que es Dios, nos juzga a nosotros y nos haya justificado por Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo por nosotros en su obra redentora. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Que nosotros somos en este juicio hechos justos a través de Jesucristo. Y también puede significar esto a lo que dice el capítulo 8, pero desde el versículo 29 hasta el versículo 30. Y dice que, los voy a leer estos dos versículos para que nos quede mejor, dice, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo podría estar, cuando dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Está refiriéndose a lo que él explica en esos dos versículos anteriores, acerca de la predestinación, acerca del llamamiento. Y ojo, este llamamiento no es un llamamiento de evangelización, sino que es un llamamiento que Dios hace a los cristianos para ser salvos, a la justificación y a la glorificación. ¿Qué pues diremos a esto? A que Dios nos predestinó, a que Dios nos justificó, a que Dios nos llamó y a que Dios nos glorificó. Esas son las tres posibilidades que existen y que se pueden ver en lo que Pablo dice. ¿Qué pues diremos a esto? Esto que dice ahí en ese versículo puede significar una de estas tres posibilidades, lo que viene abarcando dentro de todo el libro, desde el capítulo 1, lo que viene abarcando desde el último capítulo, o lo que viene abarcando solamente en los últimos dos versículos. Pero en cualquiera de las tres teorías se entiende de que este versículo que nosotros acabamos de leer, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿qué contra nosotros? Lo dice en un contexto de un juicio, lo dice en un contexto de un tribunal. Aquí Dios se presenta como el juez y a Jesucristo se presenta como nuestro abogado defensor. Entonces, en ese contexto de este juicio es que Pablo escribe estos versículos y habla acerca de este juicio como la salvación del ser humano, porque en el juicio un hermano, un hombre, es salvo de condenación o es echado, ¿no es cierto?, o juzgado culpable para perdición. Entonces, en el juicio de Dios, los cristianos o somos salvos o no somos no salvos, o somos juzgados para perdición o somos juzgados para salvación. Y Dios en ese contexto a nosotros nos declara a través de Jesucristo salvos, o sea que nos justificó, nos predestinó, nos glorificó y nos llamó
Todo eso va en el contexto de este juicio que Dios hace con nosotros y en donde nosotros, gracias a la misericordia del Señor, salimos favorecidos a través del, como digo, el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nosotros podríamos rescatar de este juicio? Primero, cosas bien puntuales, que tenemos un abogado defensor que se llama Jesucristo, quien se echó todos nuestros pecados, o Dios le imputó todos nuestros pecados, y Él con su obra redentora pagó por nuestros pecados. Y nosotros al final salimos justificados. Tenemos un juez que nos acusa porque nosotros realmente somos pecadores. Y según nuestros pecados merecemos el castigo eterno. Entonces el juez nos juzga, y si no fuera por Jesucristo, nosotros deberíamos ser culpables de pecado, por lo tanto condenados a perdición. Y tendremos también un acusador, que es nuestro enemigo, Satanás el diablo, que nos acusa porque él conoce al ser humano y sabe que el ser humano es pecador, y hace que también nosotros pequemos de alguna manera cuando nos tienta o cuando arremete contra nuestras vidas. Entonces, a esto que en este contexto es que se escribe este versículo de este juez que nos está acusando y de este defensor que nos está defendiendo. Y la segunda frase que dice este versículo es: si Dios está por nosotros, si Dios está por nosotros. Y el si Dios está por nosotros se podría o se debería traducir de otra manera, porque debería traducirse como puesto que Dios está con nosotros. Si usted lee en su Biblia o tiene algún comentario, va a darse cuenta que esa es la mejor traducción a esta porción de este versículo. Dice, puesto que Dios está con nosotros. Y ahí ya vienen ahora lo que podríamos explicar acerca de este trozo. Es que primero que Dios, el ser supremo o divinidad suprema, está a favor nuestro. Él es el ser más poderoso, ¿no es cierto? El creador del universo. No hay nadie que pudiera hacerle frente a Él. Por lo tanto, a nosotros teniendo a Dios como de nuestro lado, estamos más que seguros para cualquier batalla, para cualquier dificultad, para cualquier problema, o en este caso, para cualquier juzgado al que podamos enfrentar, porque Dios es nuestro juez justo y nos justifica a través de Jesucristo. Y también podríamos ver que estamos en este juicio celestial, ya acabamos de ver, que hemos sido justificados a través de Jesucristo. Y dice también este versículo que Dios está por nosotros, o sea que está ahora presente, porque estamos siendo juzgados eternamente en un juicio celestial. Es algo que Dios hace en estos momentos, que nos está en estos momentos ayudando, y en estos momentos Dios está justificando, no es algo que está presente. Por eso dice Dios está por nosotros. Entonces también el por nosotros, Pablo se identifica con la iglesia, porque toda la iglesia, sin excepción de ninguna persona, toda la iglesia o hombres que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador, están siendo protegidos por el Señor. Pablo se identifica con la iglesia y dice por nosotros, por todos nosotros, por toda la iglesia, por toda la hermandad, no solamente la iglesia local, sino que por una iglesia universal. Es así como Pablo se identifica con la iglesia. Y más adelante el versículo dice, entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y lo hace en forma de pregunta provocativa y señalando qué podría a nosotros separarnos de Dios. Más adelante también lo dice. En este juicio celestial, ¿cómo podremos nosotros salir derrotados si Dios está de nuestro favor? No hay posibilidad, porque Dios es un Dios perfecto, eterno, bueno, recto, justo. Entonces, ¿quién podrá estar contra nosotros? O como dice el versículo, la versión que leo yo, ¿quién estará contra nosotros? Dios es el que justifica, dice el versículo 33 de este mismo pasaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es Dios que nos ve a nosotros a través de Jesucristo como seres humanos justos. Y nos ve y nos perdona porque hemos reconocido
Y como leímos los versículos anteriores, predestinado, justificado, santificado y glorificado a través de Jesucristo. Y por último dice que Pablo pasa a enumerar en los siguientes versículos 17 razones por las cuales nosotros no podemos perder nuestra salvación o no podemos perder este juicio en el que estamos siendo sometidos. Y las 17 razones abarca todo espectro de cosas. Dice que nosotros no podemos separarnos de Dios, o Dios se puede separar de nosotros, o no podemos perder nuestra salvación, porque de eso en realidad también está hablando el texto, que nosotros somos salvos por predestinación, después Dios nos justifica y nos santifica, y esa salvación no la podemos perder, no porque dependa de nosotros, sino porque depende de Dios. Es Dios quien hace que nosotros seamos salvos, y de Él depende nuestra salvación. Entonces nosotros no tenemos muchas posibilidades por nuestras capacidades de hacer algo para nuestra salvación. Como dice el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios. Y el esto abarca la gracia y la fe. Nosotros como seres humanos, dice Pablo, también estábamos muertos en delito y pecado. Entonces una persona muerta no puede hacer nada para su salvación. Es solamente la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, ahora que Dios nos salva, ¿qué podría nosotros hacernos perder la salvación? No hay ninguna cosa que pueda hacer que un cristiano, que un hombre que ha sido regenerado y que ha aceptado a Cristo como su Salvador, la pierda. Y muchas veces, sobre todo los cristianos jóvenes, nuevos, que están llegando a la iglesia, encuentran en su vida pecado y empiezan a dudar de su salvación. Porque nos vemos y nos encontramos pecadores, y realmente somos pecadores, pero también somos, a través de Jesucristo, perdonados y justificados. Pero lo que Pablo ahora empieza, como digo, a enumerar son razones o causas que nosotros podríamos hacer que perdieran nuestra salvación. Él dice, ninguna de todas estas cosas que voy a enumerar van a ser algún día que nosotros perdamos nuestra salvación o que nos separemos del amor de nuestro Señor. Y él dice, primero, tribulación. Ni siquiera la más grande tribulación va a ser que nosotros perdamos nuestra salvación, si hemos sido salvos realmente. Muchas personas en la iglesia dicen ser salvas, pero en realidad nunca lo han sido. Como dice Juan también en una de sus cartas, primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, hay muchas personas en la iglesia que profesan ser salvas, pero en realidad no han conocido, no han tenido un encuentro personal con el Señor y no han sido nuevamente o no han sido regeneradas. Entonces dice que ni la tribulación, después dice ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y después dice ni la muerte. Ni siquiera la muerte va a hacer que nosotros perdamos nuestra salvación, nuestra comunión y nuestra cercanía con Dios, o nuestra justificación, o llámalo como usted quiera llamarlo. Ni siquiera la muerte, porque cuando nosotros morimos pasamos al estado de eternidad y allí empezamos otra vida junto a nuestro Señor Jesucristo, salvos también. Después dice la vida, cualquier cosa que la vida pueda hacernos o nos pueda lograr separarnos del Señor, dice Pablo, no es razón para decir que vamos a perder nuestra salvación. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? La vida tampoco nos puede separar del amor de Dios. Y después enumera ángeles, ya, y se va a un estado superior espiritual, a un ser espiritualmente más poderoso que nosotros, que son los ángeles. Y dice que ni siquiera los ángeles nos pueden separar del amor del Señor. Y después dice principados, o sea, un peldaño más arriba que los ángeles. Y después habla de lo presente, de lo porvenir, de las potestades, de lo alto, lo profundo, de las cosas que están en esta tierra, de las cosas que están en el cielo, de las cosas que están en el infierno, hoy día, o de los seres que están en el infierno. Ninguna cosa va a hacer que un verdadero cristiano que ha creído en Cristo como su Salvador pueda perder su salvación o pueda separarse del amor del Señor. Y esa es una seguridad que debemos tener todos los cristianos. Todos los cristianos debemos tener esa seguridad
de que nada nos podrá separar del amor del Señor. A pesar de los problemas que vivamos, a pesar de las dificultades que vivamos, de las tribulaciones, a pesar de la muerte, del dolor, hay una cosa segura en nuestras vidas, que es que nosotros somos salvos si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y eso no lo puede ni lo va a quitar ninguna cosa. Y lo último que dice, ni ninguna otra cosa creada. Y ella lo encierra todo. Porque hay una sola cosa que no es creada y esa es Dios. Hay un solo ser, que no es creado y ese es Dios. Todo lo demás fuera de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son cosas creadas. En algún punto de la historia humana Dios creó la iglesia, Dios creó al diablo, Dios creó al universo, Dios creó las estrellas, Dios creó el mundo, Dios creó los ríos, Dios creó todas las cosas, espirituales y no espirituales. Entonces, cuando Pablo dice ni ninguna otra cosa creada, está hablando todo lo demás excepto Dios. El único que puede hacer que un cristiano se salve o no se salve es Dios. Y si nosotros lo hemos aceptado como Cristo nuestro Salvador, quiere decir que somos salvos y Dios nunca va a dejar que nosotros nos perdamos si hemos realmente sido alcanzados por la misericordia del Señor y si realmente Dios nos ha ofrecido su gracia y nos ha dado de su salvación. Es un texto que da para muchas explicaciones. Todos los versículos de este pasaje son muy profundos para estudiarlos, para meditarlos, para comprenderlos. Pero este versículo en particular nos da una esperanza infinita a todos los cristianos que a veces pasamos por dificultades, pasamos por problemas, nos sentimos agobiados y creemos que Dios no nos escucha, o tenemos una petición a veces que Dios no responde, o tenemos un problema que creemos que es muy grave y que no tiene solución. Dios nos dice, si Dios está con nosotros, ustedes tranquilícense, porque no hay nada que pueda separarnos de mi amor, no hay nada que pueda separarnos de la salvación segura que ustedes tienen. Y que pase lo que pase en esta vida, que pase la muerte, que pase la angustia, que pase la dificultad, Dios seguirá siendo Dios y Dios seguirá siendo nuestro Salvador. Eso es algo que no se puede descartar ni borrar nunca. A pesar de, como digo, todas las circunstancias que nosotros vivamos, Dios es un Dios justo y nos justificó a través de su Hijo Jesucristo en el madero de la cruz. Y eso es algo que nosotros solamente debemos creerlo y aceptarlo en nuestro corazón. Y por último, quisiera decir que esta frase que está, como digo, en el contexto de un jurado, un juez, un tribunal, podría invertirse. Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si yo les dijera ahora, póngase en el lugar de las personas que no son salvas, que no han creído a Cristo como su Salvador. Por ejemplo, una persona del mundo, ¿no es cierto?, que no ha sido salva por el Señor. Cuando esté en el tribunal, él no va a decir esto, porque Dios no está a favor de él, sino que él podría decir, si Dios está contra nosotros, ¿quién estará con nosotros? Eso lo podría decir una persona que no tiene a Cristo como su Salvador o como su defensor. Y debemos meditar nosotros en esto, porque póngase usted en el lugar de todas las personas, amigos, familiares, que no han conocido a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, que no han sido regenerados, que no han sido predestinados, que no han sido justificados, que no han sido glorificados. Todas esas personas, cuando llegue el tribunal de Cristo, cuando llegue el momento de ser juzgados, van a ser personas que están o van a resultar culpables de condenación para perdición, porque son pecadores y somos pecadores y merecemos todos ser juzgados y condenados. La diferencia es que algunos Dios nos perdonó, nos justificó a través de Jesucristo, pero muchas personas no van a alcanzar la gracia del Señor por diferentes motivos, o quizás por un solo motivo, pero no van a alcanzar la gracia del Señor y van a ser juzgados por este juez que es justo y los va a hallar culpables. A todos nuestros amigos, parientes que no han conocido a Cristo como su Salvador. Entonces en ese momento ellos no van a tener un defensor, no van a tener alguien que pueda ponerse en su lugar y no va a haber escapatoria para su vida. ¿Quién podría hacer lo que Dios hizo por nosotros en favor de ellos? Nadie. Cuando estén siendo juzgados,
o cuando nosotros estemos siendo juzgados a nuestro favor, vamos a tener lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas. El morir en el madero de la cruz, en perdonarnos a nosotros, en que Jehová inculpó nuestros pecados en Jesucristo. Ese sacrificio perfecto, implacable, justo, lo puede hacer solo Jesucristo. Y lo hizo solo Jesucristo. Entonces, para las personas que no han creído en Jesucristo, ese sacrificio no es válido. Porque ellos no han creído en Jesucristo como su Salvador. No hay nadie que haga lo que Jesucristo hizo en favor de aquellas personas que no han conocido a Cristo como su Salvador. Y en el momento en que tengan que juzgarlos, van a ser culpables porque no tienen un abogado defensor como nosotros sí lo tenemos, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y por último, el castigo, ¿no es cierto?, que nosotros merecemos también. Eso no hay que olvidarlo, nosotros merecemos el castigo. Ese castigo va a caer sobre estas personas, indudablemente. Dios es justo y tiene que hacer justicia. No puede dejar pasar el pecado de esas personas. Y caerá, sin lugar a dudas, también el pecado o la culpa, perdón, de ellos. Y Dios va a tener que juzgarlo y va a tener que encontrarlos culpables. Porque como digo, Dios es un juez justo, que a nosotros por misericordia nos perdonó, y que por misericordia Dios o Jesucristo es nuestro abogado defensor y nos justificó a través de lo que Él hizo en la cruz. Pero como dice el libro de San Juan en el capítulo, el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, los que no se pierden no solo los que creen en Jesucristo. Y los que no creen en Jesucristo, lamentablemente, van a ser personas que se van a ir a la perdición. Y como digo, podrían ellos perfectamente invertir esta frase en el día que Dios los juzgue y poder decir, si Dios está contra nosotros, porque las personas que no son cristianas están en contra de Dios, indudablemente. No hay aquí colores grises. Hay una persona salva y una persona que no es salva. Hay una persona que está con Dios y una persona que está contra Dios. Eso es innegable y no podemos pretender de que las personas que están alrededor de la iglesia, que están alrededor de la hermandad o que es conocido solamente y que de repente va a la iglesia pero que realmente no tiene ningún fruto de salvación, esa persona está en contra de Dios, quiera o no lo quiera, está en contra de Dios porque su vida está siendo dominada por Satanás. A veces no se dan cuenta o muchas veces no se quieren dar cuenta, pero así es. Hay unas personas que son salvas y otras personas que no son salvas. Hay unas personas que están con Dios y otras personas que están sin Dios. Y las que están en contra de Dios podrían decir, como digo en ese día, si Dios está contra nosotros, ¿quién estará con nosotros? ¿Quién podría hacerle frente a Dios cuando Dios se pone como juez justo y encontrará culpable a todas aquellas personas? Nadie podrá defenderlo en aquellos momentos, nadie podrá salir a su rescate, nadie podrá salvarlo como Jesucristo nos salvó a nosotros y como Jesucristo recibió el castigo que nosotros deberíamos recibir. Nadie va a querer hacer ese sacrificio ni nadie lo va a poder hacer, aunque quiera, nadie podría hacer el sacrificio que hizo Jesucristo por nuestras vidas. Entonces nosotros los que hemos creído en nuestro Salvador tenemos la plena confianza de decir, de creer en nuestro corazón, ya que hemos sido salvos y Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda arrebatarnos la salvación. ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, no hay ninguna cosa creada que pueda separarnos de Dios. Y en desventaja, o al otro lado de la vereda, están los que son juzgados por el Señor. En el día del juicio van a poder decir, si Dios está contra nosotros, ¿quién estará a nuestro favor? ¿Quién podrá salvarnos? Y la respuesta es, nadie. No hay nadie que pueda salvar a una persona, salvo Jesucristo, de caer en condenación y de ser culpable de juicio y de ser culpable de condenación eterna. Entonces, que Dios nos ayude a todas las personas, a todos los cristianos que tenemos, familiares, amigos, conocidos, parientes, compañeros de trabajo, lo que sea, que todavía no creen en Jesucristo como su Salvador y pensemos que en algún momento, y ya más luego que tarde, porque conocemos que la venida del Señor está cercana, va a llegar el juicio para esas personas y no va a haber nadie que pueda suplir lo que Jesucristo hizo por nosotros en favor de ellos.
que nos ayude el Señor, como digo, para poder interceder, orar, predicar el Evangelio, hablarle a esas personas, para que puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador y para que puedan tener el juez justo y a Jesucristo como su abogado defensor en aquel día en que se decida nuestra salvación o nuestra perdición. Que Dios bendiga a todas las personas que escuchan estos servicios online, que Dios bendiga sus vidas y nos ayude a todos para prepararnos cada día más para la venida del Señor, que ya, como digo, está cada vez más cerca. Que Dios les bendiga.